En este tiempo vamos a estudiar algo que todos los seres humanos hacemos a menudo. Todos los días nosotros interpretamos cosas, ¿sí? Vamos a hablar de la interpretación bíblica. ¿Qué ven ahí? A ver, ¿qué significa eso? No doblar en U. Perfecto, muy bien. ¿Eso qué significa? A ver, los que manejan, ¿dónde está? ¿Le regalaron la licencia? ¿Ah? El carril se reduce, el camino se angosta, exactamente, muy bien. A ver, ese, facilito. Resbaloso. Es resbaloso. Camino resbaloso. No, eso no es curvitas. ¿Y eso qué significa? No parquearse, ¿no, verdad? Si ven, cada uno de nosotros interpretamos todos los días. Todos estos símbolos los vemos a diario. Pero también interpretamos noticias o fotos. ¿Qué interpretan ustedes ahí? ¿Qué ven ahí? Se mira pensativo, pero a ver, ¿qué interpretan ustedes a través de esa foto? Una entrevista, correcto, hermano Pito, ¿no? Parece ser que alguna radio, algún periódico, algún canal de televisión, porque vemos, ¿no, verdad? Vemos aquí, ¿no? El micrófono. ¿Y a quién están entrevistando? No sabemos si no tenemos más datos para poder interpretar. Entonces, pero miren ahí, esa es la noticia. Alcalde de Los Ángeles anuncia 124 millones para combatir la indigencia. Ahora, ¿qué interpretan ahí? Ya tenemos más información. ¿Qué interpretan ahí? Están haciendo la entrevista al alcalde de Los Ángeles. ¿Y cómo se llama el alcalde de Los Ángeles? Todavía no sabemos porque no conocemos esa información. Pero dice que anuncia 124 millones para combatir la indigencia. ¿Qué es la indigencia? ¿Qué es la indigencia, Ashley? ¿No sabe? Gente indigente. Gente indigente. ¿Qué es gente indigente? Gente que está en la pobreza, ¿no? Ahora, que están viviendo en la calle, correcto. Y bueno, y mientras más información tengamos, vamos a interpretar más y vamos a entender más. Ahora mire, abajo de la fotito salía el alcalde de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Eric Garcetti, ofrece declaraciones a la prensa. Y eso fue reciencito. Hoy, ¿sí? Entonces, una noticia fresca. Entonces ya estamos interpretando y conociendo más. Oh, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que dice que va a predisponer, destinará 124 millones de dólares para combatir la pobreza y la crisis de los desamparados que viven en las calles. Esa es la indigencia. Gente que vive en las calles, bajo los puentes, por ahí, qué sé yo, sin ningún techo. ¿Ok? Entonces, eso es interpretar. Entonces, vamos a nuestras hojitas. Número 1. Cualquier documento escrito debe ser, ¿qué cosa? Interpretado. Todos los días nos bombardean con mucho correo. ¿No es verdad? Todos los días interpretamos. Cada día vamos al buzón y agarramos, ya sé, yo ya interpreto, llega un pocotón de paquetes de hojas de comercial y todo eso. Lo que yo hago es, yo ya interpreté, más publicidad, agarro todo eso y boto al reciclaje. Directo. ¿No? Entonces, todos los días interpretamos. Cualquier documento escrito debe ser interpretado si ha de ser entendido, si ha de querer ser entendido, ¿no es verdad? Pero si veo otro sobre que dice mi nombre y si por ejemplo dice IRS, ahí ese rapidito, ese no lo voto. Enseguida interpreto que es un documento importante. ¿Se dan cuenta? O como ayer, ¿no? Llegó un sobre con el nombre de mi hijo Joshua y decía Fair Oak Hospital. Ya sé qué es eso, interpreto, es la deuda que todavía estamos pagando al hospital de Joshua. ¿Sí ve? Interpretamos a cada rato. Entonces todo documento debe ser escrito. Los Estados Unidos de Norteamérica cuenta con 9 personas extremadamente capacitadas cuya tarea diaria consiste en interpretar la Constitución. Ellos constituyen, ¿qué cosa? La Corte Suprema, correcto. La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿no? Son 9 personas eruditas. Ahora, hablando de interpretación, vamos ahora a ver qué significa la interpretación de la Biblia, ¿ok? La Biblia mismo es su propia Corte Suprema. ¿Estamos? La regla principal de la interpretación bíblica es que la Sagrada Escritura es su propio intérprete. Este principio significa que la Biblia ha de ser interpretada por la misma Biblia. Y hay personas que dicen, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Saben cuál es el gran problema que existe? Es que no la leemos, no la estudiamos, no la memorizamos, no la escudriñamos como es la orden de nuestro Señor en Juan 5:39. Siempre yo hago esta pregunta. 5 por 4 y todo el mundo responde rapidito 20. Ningún ser humano nació aprendiendo que 5 por 4 es 20. ¿Y por qué ya de adultos somos tan rápidos que en menos de un segundo respondemos que 5 por 4 es 20? ¿Por qué? Porque lo aprendimos, lo memorizamos, hasta nos dieron chancletazos nuestras mamás, no, repite la tabla del 5, no, etcétera, 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 etcétera. O nos hicieron hacer planas, ¿no, verdad? Repite y repite y repite. Lo mismo debe hacerse con la Biblia. Y la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Segunda de Pedro 1, versículo 20 y 21 dice claramente así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Significa, yo no la voy a interpretar a mi manera, el fulano a su manera, sultano a su manera. No, dice la Biblia. La Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya vimos eso anteriormente sobre la inspiración. En última instancia, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. Entonces Dios no inspira falsedades, eso ya lo vimos. Por lo tanto, la misma Biblia da su interpretación. ¿Estamos? Número 3. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay pasajes aparentemente oscuros en la Escritura. Hay pasajes que son difíciles de entender. Sí, es verdad, el mismo Pedro lo reconoce, ¿no? En su primera carta, ¿no? Y que dice que los indoctos lo tuercen. O en la segunda carta creo que, déjenme ver. Pablo dice que los indoctos tuercen las Escrituras, ¿no? Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. ¿Me entienden? Hay pasajes, claro, pero un pasaje aparentemente difícil de entender en la Escritura se puede aclarar con otro pasaje mismo de la Escritura. Por ejemplo, ustedes tienen ahí frente a ustedes dos copias de mi Biblia, ¿sí? Del lado izquierdo suyo tienen a Génesis capítulo 6. Y en Génesis capítulo 6, si no lo alcanzan a leer, venga conmigo a Génesis 6. Hay un pasaje que lamentablemente los indoctos, como dice Pedro, tuercen las Escrituras. En Génesis capítulo 6, recordemos algo también, que la Biblia fue escrita en forma de corrido, no con divisiones de capítulos ni de versículos, que eso fue en el siglo XI, y en el siglo XVI ya se impusieron los versículos. ¿Ok? En el capítulo 6, versículo 1 al 3 y el 4 dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿ok? Que viendo los hijos de Dios, escúcheme bien, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Ven? Ahí termina. De ahí viene otra parte. Entre el versículo 2 y 3 no sabemos qué diferencia de tiempo hubo, ¿ok?
Y es otro episodio, aún en un mismo versículo. Recordemos nuevamente, la división de capítulos y la división en versículos fue hecha por personas, ya humanamente hablando. ¿Estamos? ¿Ok? Versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto es un pasaje totalmente diferente al primero. No tiene nada que ver el 1 con el 2. Ahora, mire, el versículo 3 con el 1 y 2. El versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En cuáles días? ¿Ok? En los tiempos de que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Antes del diluvio. ¿Ok? Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Esos hijos de los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres, fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. No tiene nada que ver con los gigantes, pero ¿qué es lo que dicen algunos? Que de la relación de los ángeles con las mujeres hermosas de los hijos de los hombres es que nacieron los gigantes. ¿De dónde sacan eso? Porque la palabra o la frase hijos de Dios también se refiere a ángeles. Es verdad que en ciertas ocasiones la frase hijo de Dios también se refiere a los ángeles, pero tenemos que entender todo el contexto para poder diferenciar si se refiere a los ángeles o a quiénes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los cristianos, pero estamos en Génesis. La palabra cristianos aún no existe. Los que creen en Jehová. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo dice Pablo 4000 años después aproximadamente. ¿Ok? Pero todos sabemos en el contexto de toda la escritura que la salvación era poniendo la fe en el creador del universo. Estamos recién en los inicios de la raza humana. La revelación, recuerde, va en forma progresiva, ¿sí? Y aquí aparecen los hijos de Dios. Entonces lo fácil y lo misterioso o lo de ciencia ficción, decir que aquí salieron los gigantes, es que los ángeles, los demonios se acostaron con las mujeres. ¿Y de dónde sacan eso? Entonces ese pasaje oscuro de Génesis 6 puede ser aclarado primeramente con Lucas capítulo 21, como tenemos acá arriba, Lucas 21, cuando el Señor le pregunta que hubo una mujer que estaba casada con el mayor de los hermanos y eran 7 y fueron muriendo uno, hasta el séptimo fue esposo de esa mujer. En la resurrección, ¿de quién ella va a ser esposo? Entonces el Señor le responde, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, ¿no? Pero el Señor responde y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué significa eso? Que en el cielo no hay matrimonio. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. No, yo siempre he dicho, yo estoy casado 2 veces. El primero con mi esposa hasta la muerte, el segundo Jesús por la eternidad. Ahora, el Señor dice, porque, versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección y son hijos de Dios. Entonces el Señor quiere entender que los ángeles no procrean. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las mujeres hermosas de los hombres? Lo mismo que pasa hoy en día. El principio lo vemos desde aquí, desde Génesis, y más adelante ya lo dice textualmente el principio: no os unáis en yugo desigual. El Señor más adelante en Éxodo le dice a Moisés que los hijos de Israel no tomarán mujeres de las cananeas, feas, eteas, todas esas, ni tomarán varones de ellos para dar a sus mujeres israelitas. Ese principio está aquí. ¿Y quiénes son estos hijos de Dios? Eran gente que ya
comenzaban a creer en Dios e invocar en Dios? La respuesta está unos versículos antes. El problema es que no leemos todo el contexto. En el último versículo del capítulo 4, el versículo 26, dice claramente: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esos hombres que comenzaron a invocar el nombre de Dios en el tiempo de Enoc, llegaron a ser ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Y qué pasó con esos hijos de Dios? Lo mismo que pasa hoy en día. Los hijos de Dios y las hijas de Dios se casan con impíos, pero no salen gigantes. ¿Ah? Lo de los gigantes sí existen, es verdad, no nos vamos a oponer. De hecho, la Biblia habla de gigantes de 6 dedos en cada mano y en 6 dedos en cada pie. En total tenía 26 por 4, 24 dedos y casi de 3 metros de altura. Sí, la Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo llegaron a existir? A saber, como el día de hoy vemos gente tan gigante, ¿no? ¿Estamos? Hoy también vemos gente tan enana como los pigmeos, y siguen siendo pigmeos porque se casan entre pigmeos. Pero si uno grandulón se casa con otra grandulona, los hijos van también saliendo grandulones. Tenemos ejemplos aquí en la iglesia, ¿de verdad? Así que, ¿de verdad? Para muestra un botón. Entonces, vamos a la hojita. Un pasaje oscuro de la Escritura puede ser aclarado por otro pasaje, ¿sí ven? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se cumple lo que dice Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra. Entonces, si no escudriñamos toda la Biblia, vuelvo y repito, como ya vimos, la Biblia debe ser interpretada por la misma Biblia como un todo. No en forma aislada, ¿no? Estamos, ¿ok? Cada texto debe ser entendido no solamente a la luz de su contexto inmediato, como estamos viendo ahora, si ve el contexto inmediato de Génesis, versículos anteriores y versículos posteriores, ¿ok? Sino también a la luz del contexto de la Escritura en su totalidad. ¿Estamos? Ahora, si ve de Génesis, me fui a Lucas porque conozco la Escritura y sabía que el Señor había dicho eso. ¿Estamos? Segunda de Pedro 1:19, ya lo leímos. La interpretación no es privada. ¿Ok? 4. Ahora, la capacidad de interpretar y de entender correctamente las Escrituras es más moral y espiritual que intelectual. ¿Ok? Es más moral y espiritual que intelectual. ¿Estamos? 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Si me siguen, alguien también tiene ahí otro pasaje que me ayude. A Hebreos 5:14, que alguien me busque y yo encuentro el otro versículo de 2 de Corintios. 1 Corintios 2:14, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso ya lo entendemos todos nosotros, ¿ok? Ahora, 2 de Corintios 3:14-16. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, si ve antiguo pacto, ¿ok?, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Estamos viendo? Entonces puede ser ¿de qué está hablando Pablo aquí? Que los judíos, ¿sí?, tenían el entendimiento totalmente cauterizado, se sabían las escrituras como Pablo mismo, pero ¿cómo las interpretaba Pablo? Hay que matar a los cristianos, ¿sí ven? Porque tenía el entendimiento, como dice, embotado, cauterizado, ¿ok? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo le quitó el velo al apóstol Pablo, etcétera. Hebreos 5:14, ¿alguien lo encontró? Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para
Así es, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo, nuevamente, que para mí fue el que escribió Hebreos, ¿sí? No le puedo dar yo, nosotros con mi esposa pasamos una experiencia que nunca nos olvidaremos. Cuando nuestra hija Alison era pequeñita, fuimos a un retiro a la playa y una jovencita quiso cuidarla y le dio un plato que nosotros llamamos menestrón, que es fuerte. Mi hija casi se me muere. Tuvimos que volver a la ciudad a desintoxicarla, llevarla para que le pongan suero. ¿Sí ven? Entonces lo mismo pasa hoy en día con las personas que no son maduras en la fe. ¿Estamos? Entonces, la interpretación y el entendimiento correcto de la escritura es más moral y espiritual que intelectual. No es para conocimiento, es para que transforme, como dice como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto en toda buena obra. ¿Ok? Número 5. ¿Usted ha escuchado la palabra hermenéutica? Me encantó esa ilustración. Así tenemos que ser los cristianos. Miren, meternos dentro de la Biblia. Me encantó. Felicito a el hermano o la hermana que haya hecho esa ilustración. ¿Sí? La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación de la Biblia. La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación de la Biblia. Siempre en los seminarios, y aquí que tengo los seminaristas, van a tomar estas dos materias, hermenéutica y exégesis. La exégesis es más fuerte. Ya la exégesis es el proceso de interpretar un pasaje bíblico, es decir, usar esos métodos de interpretación. Yo a ustedes les estoy enseñando exégesis sin que ustedes se den cuenta, por así decirlo. Cada vez que le digo, esa palabra que está, singular, plural, pasado, presente, futuro, es nominativo, acusativo o imperativo, ¿no? Entonces todo eso es la exégesis. Vamos a escudriñar. Es como llevar la sangre al laboratorio, ¿no? Y ver qué hay de deficiente o todo está correcto. ¿Me entienden? Así mismo es. ¿Estamos? La hermenéutica es todos esos químicos, por así decirlo, que usan para los exámenes de la sangre. Entonces ya la exégesis es ponerle esos químicos para ver los triglicéridos o esto, lo otro, o las plaquetas que por aquí por allá, ¿no? Estamos, entonces esa es la exégesis y es necesario. Ahora, ay pastor, o sea, ¿qué significa que tenemos que ir a un seminario? No, simplemente hay que hacer las preguntas adecuadas, como yo les enseño. ¿Qué cosa diferente pudo haber dicho la Biblia ahí? ¿Qué podemos aprender del carácter de esa persona, del personaje que está hablando esa parte de la escritura, ¿no? ¿Qué cosa diferente pudo haber hecho? ¿Qué me enseña del carácter de esa persona? Como vimos, por ejemplo, el día domingo sobre Jonatán, ¿no? ¿Qué hizo Jonatán? Su padre lo mandó a llamar a él y a sus siervos para que vayan y maten a David. ¿Qué tenía que haber hecho Jonatán como hijo? Obedecer, supuestamente. Pero ¿qué hizo Jonatán? No obedeció. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué podemos aprender del carácter de Jonatán? Ahí vimos que Jonatán había hecho un pacto con David. Jonatán tenía una relación de amor con Dios. Entonces puso primero la voluntad de Dios antes que la obediencia a su padre, que lo que le estaba ordenando era contra la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí comenzamos a descubrir los tesoros que Dios quiere que nosotros sepamos y los apliquemos a nuestra vida. ¿Estamos? Punto 6. Para interpretar la Biblia, escúchenme, el único método legítimo y válido es la interpretación literal. Eso lo comparte, creo que ya pasó la presencia del señor, mi querido R.C. Sproul, uno de los grandes teólogos que ha tenido el siglo pasado. ¿Ok?
¿Qué significa la interpretación literal? Porque hay la interpretación alegórica. No podemos alegorizar todo pasaje. La interpretación literal significa en un sentido restringido que un sustantivo ha de ser tratado como un sustantivo, un verbo como un verbo, la poesía como poesía, los relatos históricos como historia, la parábola como parábola y la hipérbola como hipérbola. ¿Estamos? La hipérbola significa exageración, ¿no? Por ejemplo, Nehemías 8:8 dice que él hizo leer el libro de la ley y estaban todos, aún niños, parados desde el alba hasta el mediodía, y creo que estaba lloviendo en ese momento. Déjenme ver si era en ese pasaje, ¿no? Y dice que todos entendieron, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí ven? Desde el alba hasta el mediodía, dice aquí. Fue el primer día del mes séptimo del mes de Tanín. Y leyó el primer día. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Qué se celebra el primer día del mes séptimo de acuerdo al calendario bíblico? No, eso es el primer mes que se celebra la Pascua, los panes sin levadura y la primicia. No, eso es el 10 del séptimo mes. Yo lo he dicho. Yom Teruah. Se lo digo en hebreo para ver si así, pues se lo digo en español ya. El día de las trompetas. A congregar todo el mundo, ¿sí ven? Congregó Nehemías, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Wow, también recuerdo en Josías hizo leer y habían niños, dice ahí, ¿sí? Así que como esos dos niños que están allá atrás, ellos ya pueden entender. Así es. Estamos, la Biblia es tan sencilla. 7. La Biblia en algunos sentidos es muy distinta a cualquier libro que jamás se haya escrito, pero debe ser tratada como cualquier otro libro. ¿Qué significa eso? La Biblia debe ser leída como cualquier otro libro. Cuando usted compra un libro, ¿por dónde empieza a leerlo? Usted no empieza a leerlo desde casi el final del libro. Empieza desde el principio. Valga la redundancia. Yo no sé por qué aconsejan que lean solo el Nuevo Pacto. ¿Cómo van a entender álgebra si no aprenden primero aritmética, como dijo un hermano el día domingo cuando fui a predicar en otra iglesia? A sumar, restar, multiplicar y dividir. Si yo desconozco el antiguo pacto, ¿cómo puedo entender el nuevo pacto? Yo no entiendo. Todo, y de hecho, según los eruditos, más del 70% de lo que está escrito en el nuevo pacto son referencias al antiguo pacto. ¿Estamos? Ahora, la Biblia jamás, nunca ha de ser interpretada de acuerdo con nuestros deseos y prejuicios. Uno tiene que ir, Señor, quiero que tú me hables y que sea tu palabra, no lo que yo deseo. Pero a veces hay personas que quieren buscar un versículo para poder justificar su doctrina, su enseñanza o su posición. No. ¿Estamos? Debemos encontrar lo que en realidad dice y cuidarnos de no forzar nuestros propios puntos de vista. Segunda de Pedro 3, 15, 18, ya lo leí, ¿no? Que ese es el deporte de los herejes, ¿no? Que Pablo en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, mis amados o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Leolam Bae. ¿Ok? 8. El deporte de los herejes. Mire, así son los herejes. Hasta telescopio usa, microscopio usa para buscar los errores de la Biblia. Estaba viendo qué ilustración pongo ahí. Y había uno que decía que por lo que veo se encarga de contradecir la Biblia y de atacar la Biblia. Si Dios ordena matar, si matar es pecado, ¿por qué Dios mataba? Entonces Dios es pecador. Él hacía la pregunta. Pero vuelvo y repito las palabras del Señor Jesucristo: y erráis porque ignoráis las Escrituras. Él no mata a nadie. La gente recibe lo que merece. La gente cosecha lo que siembra. Es todo. Cada quien recibe lo que su libre albedrío ha tomado la decisión de ser. Punto. Dios no condena a nadie. El hombre se condena porque quiere. Vuelvo y repito, si yo voy a 50 millas por hora y dice 25 millas por hora, es que el policía es racista. No, yo infringí la ley. El universo entero está gobernado por leyes. Si infringo la ley, soy culpable de un castigo. En el argot futbolístico en estos días, que ya terminó la Copa América, no sé si ustedes han escuchado los comentarios de mi querido Lionel Messi. Le puede costar 2 años de suspensión a Lionel Messi por haber dicho que la Conmebol es corrupta. Como dijo otro, que Gareca, muy bien, que presente pruebas. Si hay pruebas, no puede decir eso si no tiene pruebas. Solo porque está molesto porque su equipo perdió. No, lo respeto, es un excelente jugador, pero si ven, entonces aún ese comentario puede conllevar un castigo fuerte. ¿Sí ven? Estamos. Así que Dios no mata a nadie, Dios no condena a nadie, el hombre se condena por sus propios actos. El deporte de los herejes es buscar el respaldo de las escrituras para las falsas doctrinas que no tiene base alguna en el texto. El mismo Satanás citó las escrituras para tentar a nuestro Señor, ¿no? Que esas piedras se conviertan, ¿no? Y dice la escritura, ¿no? Y también dice la escritura: no tentarás al Señor tu Dios, le dijo el Señor. Estamos. Ahí está todo el pasaje en Mateo 4. Ok, número 9. Existen algunos pocos principios de la interpretación que son básicos para cualquier estudio correcto de la Biblia. ¿Ok? Y de hecho, como les digo, hoy en día, amados hermanos, tenemos muchos recursos. El día de ayer recibí una noticia de una página que estoy suscrito de Israel. Y parece, hermanos queridos, wow, digo, ahora que voy a Israel, quiero ver si puedo ir allá. Han descubierto la ciudad donde David habitó, donde estuvo escondido de Saúl por mucho tiempo. La ciudad de Ziklag. Si ustedes han leído bien la Biblia, fue la ciudad que el rey de Filisteo de Gad le dio para que él vaya con su gente. Y ahí estuvo viviendo David y sus 600 hombres, con sus mujeres y sus hijos. Y esa ciudad fue destruida por una horda de árabes. Y cuando David regresó, vio que la ciudad estaba quemada y quería matarlo a David. Y después él consulta a Jehová y dice: síguelo porque los alcanzarás. Y recuperó a todas las mujeres con los niños, ninguna vida fue perdida y recuperaron todo el bagaje, todo. ¿Sí ven? La ciudad de Ziklag. La arqueología, hermano, es una herramienta valiosísima en nuestro día. Comprueba más y más lo que la Biblia dice. Las herramientas de los idiomas. Hoy en día, hermano, hay cursos gratis de hebreos. Hay herramientas en nuestros celulares. Yo en mi celular cargo un interlineal, hebreo, español, griego, español. Así que hay muchos recursos, hermanos. ¿Ok? Uno de ellos.
Los relatos narrativos deben ser interpretados a la luz de los pasajes de enseñanza. El diluvio, que el diluvio era un mito, dicen. ¿Un mito? Hay más de 200 relatos sobre el diluvio a nivel mundial. Claro, un poco tergiversados. Es como mis hermanos bolivianos, allá en... ¿Cómo es posible que alguien me lo explique? ¿Cómo es posible que allá en la montaña de los Andes, allá arriba, hay un lugar que es una planicie enorme que se llama el lagar de Uyuni, creo que se llama, algo así, que es un campo de sal enorme, sal, pura sal. Ni sé cuántos metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Cómo llegó allá esa sal? El diluvio. ¿Se dan cuenta? Y de hecho ya se descubrió el arca de Noé, está allá en Turquía, en donde la Biblia dice en el monte Ararat, y el gobierno turco hizo un parque nacional del arca de Noé, ahí en las montañas de Ararat. ¿Ok? ¿Qué ven ahí? Algunos ya veo que se le está haciendo agüita a la boca. No se preocupe, tenemos un postre ahí abajo, recuerden. ¿Ok? 2 tenemos. Ok, ¿qué es ese postre? ¿Cómo se llama ese postre? Usted dice, deme un 3 leches, ¿no es verdad? Usted no dice, hey, deme una cosa que es harina, leche condensada, leche evaporada. ¿Qué otra leche va, mi amor? Leche normal, que lleva azúcar, que lleva huevo, que tiqui, que si ve, usted ve todos los ingredientes al lado. Entonces, esto es lo explícito y esto es lo implícito. ¿Estamos? Entonces ese es otro principio que nos ayuda. Lo implícito debe ser siempre interpretado a la luz de lo explícito y nunca lo explícito por lo implícito. ¿Estamos? Usted no va a McDonald's y dice, deme una cosa que es hecha a base de harina y de ajonjolí, y que en medio de esa cosa lleva un pedazo de carne, carne molida que es picada y que lleva cilantro. Usted quiere una hamburguesa. Punto. Hamburguesa. ¿Ok? Estamos, 12. Las leyes de la lógica gobiernan la interpretación bíblica. La lógica. ¿Ok? Las leyes de la lógica. Por ejemplo, hermano, estaba pensando, algún ejemplo. La Biblia dice que cuando Moisés huyó de Egipto, ¿a dónde fue? Hello. ¿A dónde se fue? ¿A dónde huyó? ¿Huyó de quién? De la presencia de Faraón. Entonces, ¿a dónde huyó? Nuestros gobernantes, cuando asaltan nuestros países, ¿a dónde huyen? ¿Dentro del mismo país? ¿No, verdad? ¿Al vecino país o más lejos, no, verdad? En donde las autoridades del país no tengan injerencia y no me tengan alcance, ¿no, verdad? ¿Estamos? La Biblia dice que Moisés huyó de la presencia y del alcance de Faraón. ¿A dónde fue? A tierra de Madián. ¿Ok? Pero lamentablemente, hoy en día, la península mal llamada del Sinaí, ¿sí? Y donde supuestamente está el monte Sinaí, dice que ahí está el monte Sinaí. Ahí estuvo asentado el pueblo de Israel y que ahí Moisés recibió los 10 mandamientos. Pero la lógica me lleva a pensar, si nosotros estudiamos un poco de historia, sabemos que por milenios ese diente de tiburón, como yo le llamo, que es la mal llamada península de Sinaí, siempre perteneció a Egipto y es conocida como el desierto. Y la Biblia dice claramente que Moisés huyó de la presencia de Faraón. Entonces Moisés no pudo haberse quedado en esa península que hoy se llama Sinaí. Entonces la lógica me lleva a pensar que fue otro lugar donde Moisés estuvo en tierra de Madián con Jetro, que como dice Pablo en Gálatas 4, el monte Sinaí queda en Arabia. Y Arabia siempre ha sido Arabia por miles de años. Y ahí está hasta el día de hoy.
¿Sí ve? Un ejemplo de eso, ¿ok? 13. La declaración de Martín Lutero. Ahí ustedes pueden ver una ilustración de Martín Lutero y una copia, una foto de parte de la primera Biblia impresa por Gutenberg. ¿Sí? ¿A qué idioma se tradujo por primera vez la Biblia? No, después del latín. Al alemán. ¿Ok? Entonces, cuando Martín Lutero, la declaración Martín Lutero y su traducción de la Biblia al lenguaje común, a la lengua común, al alemán, del pueblo, tuvo dos consecuencias. ¿Ok? Recuerden que las misas se daban en latín hasta hace poco, unas 3, 4 décadas atrás. ¿Ok? Hasta 1970 y algo. No me acuerdo. ¿Ok? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Le retiró a la Iglesia Católica Romana el derecho exclusivo de interpretación. La Iglesia Católica Romana dice que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Cuando Juan 5:39, el Señor dice escudriñad, y la palabra escudriñad, hacemos la exégesis, es un imperativo, es presente continuo. Cada cristiano, ¿a quién le dice eso? A todo el mundo le dice el Señor, escudriñad las escrituras porque en ellas vosotros tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿a quién está diciendo eso? ¿A la Iglesia Católica Romana? No, a Raimundo y todo el mundo. ¿Ok? Otra consecuencia de la impresión de la Biblia en lenguaje común fue que puso la interpretación en manos del pueblo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con las escrituras en manos del pueblo? La mujer cristiana no se pone pantalón. Se comenzó la interpretación subjetiva, personal. Lo que Pedro advirtió hace 2000 años. Que la mujer no debe usar pantalón. Entonces yo estoy pésimamente vestido porque Jesús no usaba traje. Yo tengo que usar túnica. Jesús usaba túnica, los apóstoles usaban túnica, las mujeres que usaban túnicas. ¿Cuál era la diferencia? El entalle y los colores. Hoy en día usted va a cualquier almacén y hay la sección hombres, mujeres, men, women. El pantalón de mi esposa no me queda a mí, el pantalón de mi esposa es talla 6, yo soy 32. Y el entalle es diferente, la blusa es diferente. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir entonces? Si es verdad lo que dice Deuteronomio, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Es correcto, ¿sí? Eso es correcto. ¿Ok? Y 1 Timoteo 2:9, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo el Señor? La mujer no debe vestirse como una prostituta. Eso resumidamente. ¿Ok? Y tampoco debemos, hoy en día si vemos mujeres que se cortan el pelo tipo hombre, digo, ¿y eso qué es? ¿Es hombre o mujer? ¿Se ve? Entonces, eso es lo que es el peligro de la interpretación subjetiva. Que no podemos comer camarón. Que hay que guardar el sábado. Porque el sábado es el Shabbat. Como decía mi mamá, la ignorancia es atrevida. La palabra sábado no significa Shabbat. La palabra Shabbat significa día de reposo. La primera vez que aparece la palabra Shabbat en la Biblia es en Génesis 2:2 y fue escrita por Moisés aproximadamente 1500 años antes de Cristo, durante su recorrido desde Egipto hasta la tierra prometida. En ese tiempo no existía Roma. 800 años antes de Cristo recién se funda Roma. Primer siglo, segundo siglo antes de Cristo, Roma comienza a invadir Medio Oriente y ahí llegan los romanos a Israel por el año 140 y algo antes de Cristo. Y recién por ahí aparece la palabra sábado, en honor al dios pagano romano Saturno, como son todos los días de nuestra semana. Y creemos que siempre el Shabbat fue sábado.
Y vuelvo y repito, como decía mi mamá, la ignorancia es atrevida. El calendario romano usado en ese tiempo era de 8 días la semana. Después fue 7 días y el primer día de la semana fue el sábado, en honor a Saturno. Ahí está la arqueología que lo dicen los baños de Tito en Roma. ¿Se dan cuenta? Pero ese es el gran problema con la escritura en las manos del pueblo. Se crearon más problemas. En vez de estar más unidos, tenemos cada día más denominaciones y divisiones. Si todo el mundo estudiara la Biblia todos los días y la obedeciéramos tal como dice, no existieran denominaciones, fuéramos una sola iglesia unida. Ese fue la iglesia hasta el siglo IV, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. No había bautistas, ni pentecostales, ni aliancistas, ni esto que lo otro. ¿Pero por qué? Ese es el problema. La interpretación personal, subjetiva del texto. ¿Estamos? 15. El derecho a interpretar la escritura va junto con la responsabilidad para interpretarla correctamente. Segunda Timoteo 2, del 15 al 16. Segunda de Timoteo 2, 15 al 16. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo lo dijo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y la ilustración que le he puesto ahí es cuando lo están haciéndole juicio a Martín Lutero. Martín Lutero tuvo el privilegio de tener las escrituras en sus manos, y él sí sabía el latín, ¿no? Y aprendió griego, aprendió algo de hebreo. Si ve, él hablaba el latín perfectamente, y él tenía la escritura a su mano y entendió que la salvación es por la fe, y por eso tuvo la responsabilidad de interpretarla correctamente y de proclamarla correctamente. Él dijo: mi corazón está prácticamente esclavizado a la escritura. Si ustedes me dicen que estoy equivocado con la escritura, yo me retracto, dijo Lutero. Así es. Y así debe de ser siempre. Es que dice la Biblia, no que dicen los bautistas, que dicen los pentecostales, que dicen los aliancistas, que dicen los metodistas, los presbiterianos, los tiquitiqui, los tiquitacas. No, es que dice la Biblia. O no que dice fulano de tal, porque hoy en día también, que fulano de tal dice tal cosa. Porque fulano de tal ya es dogma. No, es que dice la Biblia. ¿Estamos? 16. Oteos agapi estin. ¿Alguien entiende lo que dice ahí? Dios, muy bien. ¿Quién dijo Dios? ¿En dónde está la palabra Dios? Mi esposa. Theos. Theos. Y aquí está agapi. No es agape, como algunos dicen. O ágape, perdón. La tilde está en ga. Aquí está la tilde. Agapi. Dios es amor. Quiere decir ahí, el Dios amor es. Uno puede leerlo así: el Dios amor es, o Dios es amor. ¿Sí ven? Estamos. Entonces, ¿qué quiere significar eso? Cada texto bíblico tiene múltiples aplicaciones, ¿ok? Por ejemplo, de Juan 3:16 se han hecho ¿cuántos sermones? Muchas aplicaciones, pero un solo significado, correcto. Juan 3:16, ahí está prácticamente condensado todo el mensaje de la Biblia. Dios, creador del universo, salvando al hombre de la condenación eterna a través de Jesucristo. Es todo el mensaje de la Biblia. ¿Está? Para que a través de ella obtengamos felicidad y plenitud de gozo. ¿Estamos? Haciendo su voluntad, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? 17. Hermano, la Biblia es tan clara
que las personas sencillas pueden entenderla y ser sabios. Eso dice Salmo 19:7. Miren, ahí está una ilustración cuando Esdras estaba leyendo y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Todos entendían la lectura. Salmo 19:7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Al sencillo. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el gran problema? Al pastor, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Cuántas veces te la has leído? Nunca. Entonces, ¿cómo quieres entender la Biblia? ¿Cómo aprendimos a leer y a escribir? ¿Nacimos aprendiendo, leyendo y escribiendo? ¿Cuántas veces no nos hacían repetir A, E, I, O, U? ¿Y cuántas planas hacíamos? Y nos ponían ma, me, mi, mu. Díganmelo, un año entero pasamos así. Y queremos que la primera vez que ponemos el dedo en la Biblia ya queremos ser un PhD en teología. ¿No? Hermano, así usted se la lea a todo el año una vez, siempre va a aprender algo nuevo. Y eso debe de ser el hábito de todo creyente. Mínimo leerse la Biblia una vez al año. Mínimo. Si usted se la lee una vez al año, hermano, yo le aseguro que nadie lo va a mover de su fe. Usted va a saber discernir quién es falso, quién no es falso, quién dice la verdad, quién no dice la verdad. Usted solo. Si usted la lee año tras año, la escudriña, la estudia, escríbale, póngale ahí, escríbalo. Para eso es la Biblia. ¿Ok? El Salmo 119, 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La misma Biblia dice, al simple le hace entender. ¿Qué necesitas entender? Soy pecador. Sí. Entonces yo he cometido pecado, yo he cometido una infracción y toda infracción, todo quebrantamiento de la ley merece castigo. Entonces estoy condenado a un castigo. ¿Cuál es el castigo? La muerte eterna, el infierno por toda la eternidad. ¿Cómo soy libre de eso? Estoy condenado. Pero un momentito, aquí viene la buena noticia. Dios te ama, Dios quiere que te arrepientas y que te conviertas a Cristo, que aceptes a Cristo, aceptes el pacto de Dios a través de Cristo, aceptando a Cristo como tu único Salvador, el único amo de tu vida. Y de ahí el Señor te da el Espíritu Santo que viene a vivir en ti y Él te conduce a toda verdad, te da ese espíritu de poder, de amor y dominio propio para cada día crecer más y ser como Cristo, porque eso es ser cristiano, ser como Cristo. Así de fácil y sencillo. ¿Estamos? Vamos a ojito. La Biblia es tan clara que las personas sencillas pueden entenderla y ser sabios. De hecho, yo les he dicho, hermano, hay un léxico griego-español de un hermano que ya está en la presencia del Señor, que se llamó Alfred Taggi. Él nunca fue a un seminario y hasta el día de hoy nadie ha superado ese léxico del hermano Taggi. ¿Sí ve? Sencillo, se puso a estudiar. Y no por echarle flores, pero al pastor de la iglesia donde yo pertenecía en Ecuador, la semana pasada estaba dando conferencias en Singapur de hebreo. ¿Cómo aprendió el hebreo en Ecuador? Él compró libros y se puso autodidácticamente. Y el hebreo que yo sé es gracias a él. Siempre lo he dicho. ¿Ok? Por último, la culpa de la mala interpretación, hermanos queridos, no son de las escrituras. Hay error de la secretaria. No son de las escrituras. Faltó de. Aumentenle ahí, por favor. Error de la secretaria. La culpa de la mala interpretación no son de las escrituras, sino de las personas que no quieren aceptar lo que está escrito. ¿Ok? Y ahí hay tantos pasajes que para qué, ¿no? Por eso puse esa ilustración. Juan 14:6. Jesús dice yo, primera persona del singular. No dice yo y otros o nosotros,
Dice yo, ¿qué yo? Es único. Yo soy el camino singular y la verdad singular y la vida singular. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, ¿qué entendiste? Sencillo. O sea que no hay, para ir al cielo yo necesito solo de Cristo. Más nada, eso es todo. Pero ¿qué pasa? Se engañan a millones de personas diciendo que para ir al cielo es por obra, o por el santito, o por la virgencita, esto que el otro. No, lean las escrituras, todo. ¿Estamos? Y bueno, nuevamente repito, le animo a usted, mi hermano, mi hermana. Usted, hoy en día, siempre lo he dicho, y como dice Pedro, yo sé que ustedes lo saben, como dice Pedro, pero está de más decírselo nuevamente, no está de más, pero estudie este bendito libro, todos los días de su vida, una vez al año como mínimo, y le aseguro que su fe se va a fortalecer, le aseguro que muchas verdades van a ser aclaradas en su vida, y usted va a poder discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es el verdadero profeta y el falso profeta, el verdadero apóstol y el falso apóstol. ¿Sí? Y sobre todo usted se va a enamorar más y más del Señor y va a crecer más en su gracia y en su conocimiento, como es la orden de Él. Le animo en el nombre de Jesús a hacerlo. Que Dios me lo bendiga abundantemente.